Bueno, en primer lugar les quería comentar, después vamos a hablar de lo que estuvieron trabajando estas 2 semanas, pero primero les comento esa publicación que les hice al principio de la semana, que fue medio un cambio de planes, también por eso me atrasé, porque preferí armar, buscar, seleccionar un poco para armar ese material, porque, bueno, en el momento que se organizaron las mesas nos enteramos nosotros también que este año iban a durar un mes las mesas de examen de agosto, que el año pasado fue así también, pero suponíamos que por ahí, ahora que estábamos un poco más cancheros, se podían organizar en menos tiempo. Pero bueno, nosotros tenemos la condición de cursos muy grandes, entonces hay muchos inscritos en las mesas de agosto también y es imposible, no nos dan los tiempos a nosotros, digamos, para tomar en 2 semanas las mesas, justamente porque se extienden muchísimo, ¿no? Muchas mesas son por Meet o por alguna forma de videollamada, digamos, para que puedan ser orales, y eso lleva mucho tiempo y lleva el tiempo de la mesa de uno y la mesa en la que uno es vocal. Entonces se duplica el tiempo que tenemos que ocupar, así que por eso van a durar un mes. Entonces me apuré a ponerles a disposición materiales, no con consigna ahora, cuando nos reincorporamos a las clases a fin de agosto, vamos a trabajar con una consigna, pero justamente para que, ya que la mayoría, algunos recursantes por ahí están rindiendo alguna materia de primero, pero tampoco van a tener muchas, o sea, la mayoría va a estar ese tiempo que seguramente muchos lo van a aprovechar para ponerse al día en varias materias, pero bueno, en ciertos momentos por ahí también pueden ir leyendo y viendo los videos para ya cuando arrancamos las clases tener conocido el material. Y yo por eso lo que les puse, se los compartí ahora y les puse que utilicen alguna técnica para ir registrando, porque si ven, no sé, se ponen a ver ahora, por ejemplo, uno de esos videos para el fin de agosto, ya nadie se acuerda ni cómo empezaba el video, entonces que registren algo, tomen sus notas, o sea, aprovechar el tiempo para trabajarlos un poco ustedes, así después sus notas sirven para trabajar sobre alguna consigna, que para estos materiales, como son más extensos, o sea, para no hacer textos demasiado largos, preferí buscar algunas explicaciones audiovisuales de esos contenidos, pero no por ser audiovisual, en realidad el contenido es mucho igual. Así que esta vez con este material seguramente vamos a hacer algún trabajo en grupo, eso es algo que se organizan ustedes, o sea, con los compañeros que pueden, en la cantidad que a cada uno le convenga, no grupos gigantescos, porque tampoco es que vamos a hacer un trabajo de investigación con el material, pero sí algo para que nadie trabaje solo, ¿no? Que justamente puedan compartir las notas, la interpretación que hizo cada uno y armar algún trabajo que organice todos estos conceptos de sociología, porque esos materiales son los que corresponden a esta unidad intermedia que tenemos en la materia, ¿no? Que es conocer primero algunos enfoques sociológicos, o sea, los que se intentan explicar cómo funciona en términos generales una sociedad. ¿Qué es una sociedad? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo se explican la mayoría de los fenómenos sociales que en esta primera parte del año los vimos desde el punto de vista individual, ¿no? De la experiencia personal? Estas teorías van a ver que son más abstractas, digamos así. Hablan de los fenómenos como fenómenos sociales directamente, más allá de cómo nos toca vivirlos en lo particular, en lo personal. Así que es bueno trabajar acompañado, leerlos tranquilos y ver esos videos tranquilos. Y harán una entrega, probablemente usemos el mail, porque la verdad yo tengo malas experiencias con esto de crear tarea en el aula de Classroom, y no a todos les llega bien el archivo, o pueden adjuntar bien en el Classroom el archivo que quieren entregar. Por ejemplo, también en el caso de que trabajen en papel y quieran compartir fotos, entonces seguramente la entrega sea vía mail, ¿no? Le manden a mi mail en vez de compartirlo en el Classroom en este caso. Porque va a ser aparte conveniente que lo puedan hacer a mano o, bueno, un archivo, los que puedan, porque vamos a hacer algo tipo cuadro, mapa conceptual, es una herramienta que por el foro no se puede compartir, no tiene el Classroom la posibilidad de compartir ahí archivos. Así que ahí vamos a cambiar un poquito la dinámica.
Por lo tanto, no es para correr, pero ahora, por supuesto, en el receso traten de descansar. Todos los que están, los ingresantes tienen esta ventaja de que ese mes de mesas es tiempo muerto, digamos, desde el punto de vista de la cursada para ustedes, así que el receso descansen, después tienen ese tiempo para todo lo que tengan que compensar, digamos, que completar, y lo que sea, ¿no? Porque si no descansan ahora, después no llegamos a fin de año. Eso es una regla para todos. El segundo cuatrimestre es más corto, pasa muy rápido y por eso mismo hay que organizarse un poco más. Bueno, sobre los últimos dos foros, ¿no? Toda esta última unidad, o clase, mejor dicho, en dos partes que trabajamos, primero traer el recuerdo a lo que creo que les había llegado a presentar en el encuentro anterior, es esta cuestión de que nosotros trabajamos en particular, digamos, como en una clase separada, esta teoría de medios, porque el material que usamos para la clase 2, ¿no? Para pensar esto de cómo funciona la vida cotidiana y la construcción de sentidos, la socialización, justamente a través de los significados que circulan en la sociedad, lo trabajamos con un texto que, por su época, sobre todo, este texto de Berger y Luhmann, que es de la década del 60, no contiene, los autores no tomaron los medios de comunicación como una fuente más importante en la vida cotidiana, que está tan presente en la vida cotidiana, digamos, si pensamos en un niño, tiene el padre y el celular también. Y ambos están presentes todo el tiempo, ¿no? Y como adultos también. Entonces, lo que hacemos es complementar ese trabajo, eso que ya pensamos en la clase 2, acercándonos a algunas teorías para poder pensar cómo funcionan esos mensajes que circulan a través de medios masivos, porque la principal diferencia con todo lo que hablamos de sentido común hasta esta clase es que veníamos refiriendo al intercambio de sentidos cara a cara, ¿no? En relaciones reales y concretas. Ya los medios masivos de comunicación son una mediación tecnológica entre el que quiere decir algo y los que van a recibir ese mensaje. Y tuvimos que dividirla en dos, porque también esa diferencia tecnológica tan grande, como instrumento, digamos, de comunicación entre los medios masivos tradicionales, esos unidireccionales, que desde un lugar emiten masivamente el mismo mensaje, el efecto, la forma de funcionamiento de eso es muy distinta a estos medios 2.0 como el que estamos usando ahora, ¿no? Donde todos podemos abrir, participar de un canal de comunicación propio y también interactuar. Los mensajes recibidos son mensajes con los que nos podemos relacionar, no son solamente para ser consumidos, ¿no? Nosotros retuiteamos, compartimos de vuelta, hacemos circular, viralizamos, digamos, mensajes, a su vez opinamos sobre los mensajes que no llegan o que publicó otro, así que también es una dinámica muy distinta. Y en última instancia, por supuesto, lo que nos sigue interesando es bueno en sí mismo aprender, tener más herramientas para cuestionar lo que nos llega por los medios. Eso es bueno como ciudadanos, digamos, en general. Pero también lo que nos interesa es cómo todo eso que transcurre a través de los significados que circulan en los medios afecta a las relaciones reales y concretas en la sociedad, cómo producen ideas, actitudes, sentimientos también, que después se reflejan en los comportamientos sociales concretos, ¿sí? Bueno, en general todos encararon muy bien el primer foro de análisis, algunos, y también al principio, ¿no? Después cuando los que van primero son los que se tiran a ver cómo está. En algunos casos, por ahí en general, lo que pudo haber faltado, que tenían que completar un poco, era bueno, la relación específica con alguna de estas 4 teorías de los medios unidireccionales. O sea, pudieron revisar el mensaje, buscar un poco de información para saber quién era ese medio de comunicación, de donde habían sacado ese material que compartieron en la clase 1, y para hacerse preguntas, en algún caso faltó pensar esas preguntas desde alguno de estos 4 enfoques, digamos.
y tenían que completar un poco eso. Algunos ya creo que terminaron también de completar, no, les contesté a todos, no me acuerdo cada situación en particular, pero a medida que fueron incorporando la teoría, interpretaron bien el sentido, ¿no? Hay unas pocas aclaraciones, me parece, para hacer de eso, o sea, de cómo se interpretó el contenido de estas 4 teorías de medios, que tiene que ver con comprender, digamos, cómo aparecen estas teorías históricamente, ¿no? Son todas teorías del campo de las ciencias de la comunicación. Es lo mismo que estudian, digamos, los que estudian periodismo, por ejemplo, porque el periodista hace periodismo utilizando algunos de estos medios masivos, ¿no? Es su herramienta. Entonces, en la formación pueden aprender, digamos, todas las técnicas, vamos a decirlo así, y el funcionamiento para después hacer el tipo de periodismo que cada uno considera, ¿no? Que debe realizar, pero lo mismo podemos decir de conductores de televisión, de influencers, como hablaron en el segundo foro, youtubers, digamos, por ejemplo. O sea, el uso que se va a hacer de estas técnicas va a depender justamente de los intereses en juego, ¿no? De las posiciones de cada uno. Pero está claro que existen algunas estrategias para construir y poner a circular mensajes que han nacido directamente más vinculadas a intenciones, por ejemplo, de manipulación, ¿no? De conseguir orientar las opiniones, lo que se llama opinión pública, digamos, a un interés particular, y otras técnicas o conceptos que han sido pensados para justamente develar que eso es así, ¿no? Teorías críticas en el sentido de producir estos marcos para entender cómo funcionan los medios y los mensajes que nos permitan justamente salirnos de ese lugar de ser objeto del mensaje y pasar a ser sujeto pensante que recibe y procesa lo que recibe, no que solamente acata o repite lo que circula, ¿no? En ese sentido, en el contenido teórico de la clase, más o menos se contextualizan las escuelas, ¿no? Podemos decir que hay las primeras 2 teorías que aparecen, que son la del funcionalismo norteamericano, esta que se puede sintetizar en esa imagen de la aguja hipodérmica, y la de la escuela de Frankfurt alemana. En esas 2 escuelas vemos 2 teorías contemporáneas entre sí, las 2 aparecieron y sobre todo tuvieron auge, ¿no? Fueron conocidas en el periodo de entreguerras, y se perfeccionaron, vamos a decir, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Y no es casual que sean Estados Unidos y Alemania, ¿no? Si pensamos que justamente cuál fue el rol de esos países en esa guerra, vemos que de esa guerra Estados Unidos sale como potencia hegemónica mundial en ese momento no, de Occidente, porque estaba el bloque soviético, pero claramente se erige como el país poderoso para esta región del mundo, y Alemania estaba saliendo de ese proceso dictatorial, genocida del nazismo. La mayor parte de estos autores que se mencionan en la escuela de Frankfurt son exiliados, son gente que realiza esta teoría inclusive adentro de Estados Unidos, que es uno de los países a los que fueron muchos, algunos por ser judíos, y otros porque ya antes de que estallara, digamos que se asentara Hitler en el poder, habían producido teorías críticas, mensajes críticos al sistema que Hitler estaba montando, así que fueron perseguidos políticos en ese caso. Así que todos estaban pensando en el mismo interés. Y no quedó duda de que la comunicación fue un fenómeno importantísimo para las 2 cosas, para que Estados Unidos lograra esa posición dominante y para que Hitler lograra consenso en la sociedad alemana para que ocurra lo que ocurrió. Propaganda, profe, la propaganda fue muy importante. Exactamente, en ambos casos la propaganda fue determinante para crear consenso, ¿no? Imaginemos que hoy nos parece de lo más natural que Estados Unidos esté en guerra en alguna parte. Todo esto empezó en ese momento. Para llevar a un país a la guerra
tenés que crear sí o sí consenso en la población, porque vas a destinar la mayor parte de los recursos de ese país a generar escasez de unas cuantas cosas para derivar los recursos a la industria de guerra. Entonces, sin apoyo popular no se sostendría ni 5 minutos un gobierno que toma esa decisión. Así que lo necesitaron para eso, y bueno, obviamente Hitler estaba queriendo instaurar un esquema de ideas y de gobierno vertical que tampoco era parte de la tradición alemana, y tuvo que crear las condiciones subjetivas, digamos, en la población, no solo para que lo aceptaran o no lo resistieran, sino para que los apoyaran, ¿no? Porque no es solo que una gran parte de la población presta consenso con lo que ocurre, sino que una gran parte de la población participa directamente. Cuando tenemos esos esquemas donde una sociedad completa se cubre de campos de concentración, hay muchísima gente que es necesaria como mano de obra, para que funcionen esos campos, para transmitir información. Entonces necesitaba que la gente se implique, ¿no? Sí, Nicolás. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Había una película que se llama La Ola, Dale. por ahí la habrá visto, que explica más o menos cómo arman una especie de modelo, ¿no? Basándose en la vestimenta, en el diálogo, en un saludo particular, y cómo van tomando adeptos, y a lo que lleva la locura esa, Tal cual. ese afán. Muestra como un experimento de un juego de rol que muchas veces no es el primer caso en la realidad, que los juegos de rol se van de las manos, ¿no? Que la gente realmente se compenetra con el rol que le tocó y se producen abusos directamente. Personas que antes de ser sometidas a ese experimento no se hubieran imaginado de ninguna manera que serían capaces de hacer lo que hicieron después. Son mecanismos, digamos, son cosas estudiadas, ¿no? Por eso aparecen teorías, tanto para perfeccionar las intenciones de lograr estos consensos, como teorías que se esfuerzan por develar esos mecanismos y explicar por qué serían peligrosos esos mecanismos. El asunto es que los medios, para que los medios funcionen como estamos hablando en los dos foros, se perfeccionaron los saberes, todos estos saberes. La herramienta para lograr esto está, y obviamente después puede ser utilizada para una cosa o para otra, por eso es necesario, podemos decir que hoy en día es parte de la alfabetización como ciudadano, aprender a relacionarse con los medios de comunicación, todos ellos. Así como hablamos de alfabetización tecnológica o informática, no es solo saber hacer funcionar una aplicación en el celular, sino saber cuáles son las condiciones de esa aplicación, cómo la podemos usar según nuestro interés, y no ser nosotros herramientas de algún interés en el que entramos cuando usamos esas aplicaciones, por ejemplo las redes, WhatsApp, cualquiera de estas cosas, que aparte son omnipresentes, ¿no? Esa es la razón. Por eso vemos bien esta distinción también, ¿no? Volviendo a esas teorías. La de la aguja hipodérmica funcionalista se puede representar así, porque la teoría justamente lo que hace es estudiar cómo es conveniente construir y transmitir los mensajes para lograr el mayor éxito posible en el objetivo del mensaje, que pensado así siempre va a ser convencer al que lo recibe de algo, ¿no? Y obviamente es algo que es muy estudiado, porque medio masivo, unidireccional, tiene esta característica de transmitir el mismo mensaje con las mismas palabras a todos. O sea, no diferencia segmentos de población, lo va a recibir el hombre, la mujer, el rico, el pobre, el que vive en el campo, en la ciudad, con los mismos términos. Y quiere tener éxito en todos ellos, en la penetración de ese mensaje. Entonces ya es una teoría que ha ido acompañando, por eso se llama funcionalista. Funcionalismo es una teoría de la ciencia social, va a aparecer en todos lados, en la antropología, en la sociología, en la comunicación, en todas las áreas.
Y se llama así porque justamente lo que se estudia es qué instituciones, qué fenómenos, en este caso qué mensajes son funcionales al orden social. Y obviamente desde este enfoque se entiende como disfuncional cualquier cosa que esté alterando ese equilibrio social que tendría que haber. Entonces, la teoría de la aguja hipodérmica es una idea muy coherente con pensar en términos de función y disfunción. Si efectivamente nosotros logramos, sea cual sea un mensaje, que todo el mundo lo interprete tal como se quería y le dé consenso, y claro, el resultado sería orden. Nadie estaría resistiendo nada ni quejándose de nada. Es funcional el mensaje en ese sentido al orden social. Esa teoría no hace ninguna pregunta sobre cuál es ese orden social al que se beneficia con estas estrategias mediáticas. Y eso sí es lo que hace la teoría de la Escuela de Frankfurt. Justamente es preguntarse, ¿no? Analizar, bueno, pero ese mensaje, ¿quiénes lo construyen y cómo lo construyen? Y por lo tanto, al orden beneficioso para quién contribuye. ¿Sí? Y crean este concepto de industria cultural, que es justamente la combinación de palabras, si la interpretamos nos dice la idea principal de esta teoría. La cultura mediática, pero también obviamente la teoría sirve para pensar en cuadros, discos, literatura, cualquier objeto cultural que se produce para venderlo masivamente, es construido industrialmente, o sea, con las mismas técnicas e intenciones de cualquier otra producción de la industria capitalista. En ese sentido, producir heladeras en serie con el objetivo de venderlas y tener una ganancia en esa venta, es lo mismo que producir estos mensajes masivos, que sería como una repetición en serie de lo mismo, con el objetivo de la ganancia económica directa de un medio, o de la ganancia, digamos, indirecta que llegaría igualmente a ese mismo lugar de poder obtener consenso y de que la sociedad no resista ciertas cosas, no sé, por ejemplo, ciertas medidas, en la que algunos cosechan beneficios y otros pierden, ¿no? Entonces estos autores llaman la atención en esto. No importa, independientemente de lo que diga explícitamente un mensaje, siempre hay que pensar que hay una lógica económica detrás, no una lógica cultural, solidaria, o lo que sea que tenga el contenido de ese discurso. En los grandes medios masivos, un diario de gran tirada, la televisión, si un programa existe, va a existir mientras tenga suficiente rating como para vender publicidad y que esa publicidad alcance para sostenerlo. De otra manera no va a estar ahí, puede estar en un medio independiente, puede ser alguien que se abra su canal de YouTube, pero no podría estar en el gran medio, porque el gran medio es una empresa que no funciona para ir a pérdida, va a funcionar siempre si puede garantizar su ganancia. Entonces no podemos desconocer, digamos, plantea esta teoría, que ese interés está ahí, y muchas cosas que vamos a ver en esas producciones culturales van a estar teñidas de esta lógica económica que es parte del proceso. Un solo ejemplo les doy, que es uno de los libros más clásicos de ellos, que no refiere a mensaje de medios, sino a los productos artísticos, ¿no? El arte se piensa también atravesado por esto, que el autor es Walter Benjamin, que él planteó en un texto que se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, ¿no? Y entonces plantea una imagen sencilla, desde que todos podemos comprar en una revista de arte, una lámina para colgar en la pared de los girasoles de Van Gogh. Los girasoles de Van Gogh perdieron su sentido original, porque es una pieza única. Una reproducción, una foto de eso, una transformación de eso en una lámina, no hace que la lámina sea equivalente al cuadro. Y por lo tanto, la relación que nosotros podemos tener de la lámina que compramos en el kiosco y pegamos en la pared, no tiene equivalencia con la relación de alguien que tiene la fortuna de llegar a los museos europeos donde se va a parar adelante del cuadro de girasoles de Van Gogh. Y va a ver los trazos, y va a ver los colores reales. Y si tiene conocimientos artísticos, digamos, específicos sobre el tema, va a disfrutar de un montón de cosas que de ninguna manera accede mirando una lámina, ¿sí? Entonces es como que se devalúa
eso le pasa al arte cuando el fin no es la comunicación artística en sí misma, sino producir alguna rentabilidad. Por eso tantas discusiones que vemos siempre, sabemos que hay algo mal ahí, ¿no? Todos sospechamos. O sea, no sé, se habla de la banda que estaba buena hasta que se volvió comercial. No gusta eso, ¿no? Nos parece que empezó a decir lo que convenía, lo que vendía, lo que ya no tiene nada para decir, o ya no elabora tanto su música, porque efectivamente hay otras lógicas. Y claro, el artista vive, también come de su arte. Entonces aparecen estas cuestiones. Entonces señala, o sea, lo que hace esta teoría es llamar la atención de que si todas las relaciones globales de intercambios en el sistema capitalista son económicas, las culturales, las mediáticas, los mensajes también, que no perdamos de vista eso, ¿no? La teoría de los estudios culturales que teníamos en tercer lugar, que es una teoría inglesa, de antropólogos ingleses, también sería una teoría crítica. Y lo que vino a mostrar, y es lo que se ve, los que usaron esta teoría para relacionarlo lo marcaron correctamente, es una teoría que se ocupó de analizar lo que hasta ahí se había prestado menos atención, que es justamente las condiciones de recepción de esos mensajes en el público, ¿no? Las otras dos teorías más bien se enfocan en quién es el que emite el mensaje y cómo es ese mensaje, cómo logra ser efectivo. Pero poco se había estudiado sobre la recepción del público. Estos autores, por ejemplo, piensan que se dio por entendido que los mensajes son siempre efectivos, y comprobaron con estudios, como son antropólogos, son estudios de pequeñas comunidades, por ejemplo, de barrios obreros, y demostraron que no era lineal, la mayor parte de las veces, la interpretación que la gente hacía de los mensajes. No se quedaban linealmente con esos significados, sino que lo más común es que negocien, ¿no? Que negociemos, que nos asumamos algo de lo que se dijo, pero le produzcamos algunas modificaciones a esos sentidos, porque los comparamos con otros saberes que tenemos, con la experiencia real que estamos viviendo, y entonces no somos meros repetidores. Y en algunos casos podemos perfectamente oponernos conscientemente, racionalmente también a un mensaje recibido por los medios de comunicación. Obviamente no se niega que son muy efectivos en términos de masas, ¿no? Del efecto en las masas como cantidad de población. Pero justamente la explicación de eso no tiene que ver solo con una maravillosa técnica para convencer, sino por las condiciones en las que recibimos los mensajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estudio que hicieron ellos fue en los barrios obreros alrededor de las fábricas de Manchester, que son unas fábricas que están desde el siglo XVIII. Y son como la cervecería Quilmes y el barrio de la cervecería alrededor. O sea, no hay duda, ahí hay como familias que han ido heredando esos hogares y siguen siendo familias de trabajadores. Entonces, yendo a ese núcleo, se vieron perfectamente que, según el tipo de mensajes que fueron a observar, la trayectoria como obrero, ¿no? Y la identidad como clase obrera, clase trabajadora, producía un filtro total de esos mensajes. O sea, si se recibían un mensaje que estaba todo perfecto y, bueno, no, está bien esto, y esto a nosotros no nos llegó nunca. Yo no accedo a esos derechos, a esas maravillas que están hablando, por ejemplo, y es algo que se sabía desde la propia experiencia, de la transmisión familiar, aparte, ¿no? De las experiencias que vivieron otros. Así que existen esas condiciones. Al respecto podemos decir, de muchas cosas que comentaron en el segundo foro, que esto de que cada uno tenga su celular en el bolsillo y desde ese dispositivo consuma esos mensajes, es parte de la explicación de por qué las redes sociales son tan efectivas. Podemos estar todos sentados, por ejemplo, alrededor de la mesa familiar y cada uno está navegando en su propia red, mirando su teléfono, ocupado en lo suyo, que no es lo mismo que sentarse en esa misma mesa familiar a mirar juntos un noticiero, por ejemplo. Cuando miramos un noticiero todos juntos, necesariamente vamos a terminar charlando el tema, y vamos a intercambiar opiniones sobre el tema.
Y un niño que está mirando un noticiero con sus padres va a terminar preguntando y va a tener alguna interpretación de eso que se escuchó de sus padres. Consumir en la soledad los mensajes nos desprotege todavía más, nos da menos herramientas para contrastar, analizar, cuestionar. Y estos consumos son cada vez más individuales, ¿no? más privados, menos sociales. No se hacen en sociedad ni en grupos, sino en soledad, y eso los vuelve también más efectivos. También por eso, cosas que ustedes comentaron, podemos ver esos debates espantosos que se pueden producir en las redes, donde no hay límite en la consideración del otro, en la humillación de los otros, por la misma razón, porque no estamos intercambiando con nadie para, por ejemplo, no sé, bajar 3 cambios antes de escribir algo y pensar un poco. Es instantáneo, si reaccionamos con bronca, escribimos con bronca sin ningún inconveniente en ese mismo momento, y bueno, cuando nos queremos dar cuenta ya está, ya lo hicimos, ya pasó, y ya se fue de los carriles, que no es lo que pasa ni en las relaciones presenciales, ni aún existiendo estas herramientas, es lo que pasaría si estuviéramos conversando con otros, si le pudiera decir a alguien, mira lo que publicó en la red. Y el otro no va a pensar exactamente lo mismo que yo. Así sea mi hermano, mi mamá, mi mejor amigo. Va a ver algo distinto y me va a decir algo, ¿no? Nicolás dice, creo que si hubiéramos tenido esta clase antes de los foros, muchas respuestas hubieran sido totalmente distintas. Está bueno porque nos presenta otro enfoque a temas que por ahí leímos y entendimos de otra manera. Esta vez, o sea, sí, siempre podemos lo podemos pensar así, ¿no? Lo trabajamos primero, o lo conversamos, mejor dicho, primero y trabajamos después. Pero también el hecho de que ustedes trabajen primero implica una confianza que ustedes tienen que tomar. Están leyendo, están interpretando, van sumando conocimientos y tienen que confiar en lo que ustedes trabajan. Por eso, por ejemplo, en la consigna, la propuesta era que eligiera cada uno la teoría que le parecía más adecuada, que trabaje con lo que le parece correcto, lo que comprendió mejor, y siempre está la posibilidad de preguntar, ¿no? En el foro también, no quedarse con una duda, sino preguntar por alguna aclaración. Pero también lo que yo les puedo decir hoy también tiene que ver con haber podido ver primero las producciones de ustedes, y entonces ya sé que podemos reforzar, que estuvo bien, lo pasamos de largo, y en qué profundizar un poco, también en base a ver lo que ustedes hacen antes. Así que las dos cosas tienen trabajar antes o después sobre los contenidos tiene sus aspectos positivos, digamos. Bueno, y la última teoría era la teoría crítica de Chomsky. Nunca me acuerdo el nombre del otro autor, porque aparte la eminencia ahí es Chomsky, entonces que me queda más. Claramente enfocada, ante todo, en analizar las características de los medios de comunicación como empresas, ¿no? Como corporaciones. Y es una teoría bastante más reciente respecto a las otras tres, entonces ya está hablando de los medios tal como los conocemos nosotros hoy, ¿no? Estamos hablando de las grandes corporaciones mediáticas, que las llamamos multimedios, porque ya en una misma empresa se concentra la producción de diarios, servicio de cable y el canal del cable, y la productora de los contenidos del canal del cable también, y editoriales de manuales escolares, servicio de internet, ¿no? Que poseen, se cubren todo el mapa de estos recursos mediáticos, y aparte, eso por un lado, y por otro lado que son concentradas, ¿no? No es que en todos los países tenemos muchas empresas multimediáticas. Tenemos pocas, y en casi todos los países del mundo, esta es la tendencia, hay una, se monopoliza, hay una que accede a la mayor parte de los servicios, que controla prácticamente el mercado. Y fíjense que Chomsky es norteamericano. En Estados Unidos es un país mucho más federal, ¿no? Que nosotros. Cada estado de Estados Unidos tiene mucha más autonomía para tomar sus decisiones. Entonces no se da tan así este fenómeno. No hay un gran grupo de medios norteamericanos que domina todo el espacio, sino que en cada estado hay un gran medio, o dos o tres, porque aparte tienen una legislación de medios que prohíbe
esta concentración y que más de una vez ha obligado a una empresa a desdoblarse, a desprenderse de alguna de sus partes porque está fuera de la ley. Lo que casualmente acá sería tan problemático y fue tan problemático, en Estados Unidos se sostiene. El asunto es que todavía la población tiene esta posibilidad de leer el New York Post o el New York Times, o no hay un solo medio dominante, y así todos los autores ya encuentran preocupación en esa reducción de cantidad, sin que sea un monopolio como en la mayor parte de los países latinoamericanos. Porque funcionan estos filtros de lo que habla el autor en la teoría y encima ese poder de filtrar, de decidir, de dar forma o de formar o censurar la información está en una sola mano. Si eso le transfiere a esa mano, una sola mano se entiende el grupo de accionistas que es dueño de ese medio, ¿no? Nunca es una persona. Pero que concentra un enorme poder entonces sobre la población, sobre otras empresas, sobre los estados, representan un poder de presión importante en varios sentidos. Entonces, los autores se enfocan en analizar cómo los medios entonces aplican estos filtros, que sería como un caminito, una información, por ejemplo, real y concreta, un producto cultural, lo que fuere, tal como fue pensado, va pasando por cada uno de estos filtros y finalmente lo que nos llega al gran público no es eso original, sino eso con los retoques, habiendo sido borrada alguna parte, reorientada a otra, según los intereses que pudieran estar en juego en eso que se va a publicar, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que son bastante evidentes, ¿no? Si dijimos, por ejemplo, que los medios son, entre otras cosas, como empresas facturan por la publicidad, bueno, difícilmente vaya a tener un programa periodístico que pueda dedicarse a investigar cómo las bebidas azucaradas tienen la culpa del aumento de la diabetes de los niños, si el auspiciante de ese programa es Coca-Cola. No va a pasar, no va a poder pasar. Y esta teoría de Chomsky nos sirve, por ejemplo, para estar atentos a eso. Voy a mirar un programa periodístico, vamos a ver quiénes son los anunciantes. No porque ese programa necesariamente tenga un intento de engaño, por ejemplo, ese programa, ese periodista. Porque para saber que algunos temas pueden ser importantes y no es en ese programa en el que nos vamos a poder informar sobre esos temas. No va a ocurrir, ¿sí? Porque no van a presentar en profundidad ciertas cuestiones porque puede estar eso en juego. Entonces es importante. Por eso también en la consigna cuando trabajaron, dijimos, por ejemplo, que era importante informarse sobre el medio, o sea, es importante saber que es un diario, no solo quiénes son los dueños, sino que los diarios suelen tener una trayectoria, una línea ideológica, política, están vinculados en general a algún sector de la sociedad, ¿no? Históricamente. Entonces, es bueno saber eso al momento de leer ese diario, justamente para saber por qué puede haber tantas notas de opinión a favor de una cosa y en contra de otras, y entonces leer esas opiniones, pero poder interpretarlas acorde a ese dato. O sea, es para estar mejor armados en la lectura de ese mensaje, digamos, pensando que siempre el fin es ser una persona lo más autónoma posible, que construya sus propias ideas y posiciones en diálogo con todo esto, ¿sí? Pero no como objeto de todo esto, sino como un ser, y no un consumidor nada más, ¿no? Un sujeto completo. Así que bueno, en las consignas del foro aparecieron, según los casos, ¿no? Más una teoría que otra. Si aquellos que las tienen que completar todavía esta relación con las teorías, tienen que pensar en esto. Digamos, la sumatoria de qué intención encontraron en el mensaje, si es un mensaje que está tratando de concientizar, si es un mensaje que muestra, no sé, muchos datos y muchas posiciones sobre una cosa, pero no conduce a ninguna. Entonces nos está invitando a pensar. Si es un mensaje muy cargado de adjetivaciones y opiniones, y entonces claramente está queriendo sentar una posición, y relacionar entonces esa intención con el medio en el que ese mensaje, con esas características, se publica, ¿no?
Y eso nos va a indicar si, por ejemplo, cuando encontramos mensajes de cualquier medio que es privado, seguramente vamos a encontrar una conveniencia en utilizar las teorías críticas para analizarlo, o la teoría de la aguja hipodérmica para justamente hacer notar de qué manera hay una tendencia clara, una conducción del público lector hacia la conclusión que se pretende que se saque de ese mensaje, no conducir lo que nosotros tenemos que pensar después de leer ese mensaje que nos están dando, o de escuchar, o de ver. Y si las características que encontramos del medio son significativas, ¿no? Muy relevantes respecto de la posición de ese medio, o de la propiedad de ese medio, bueno, la teoría de Chomsky será más adecuada para pensar en esos intereses. Y después tenemos cosas no tan claras, ¿no? Ustedes trabajaron con variedad de fuentes. Algunas eran notas de diarios y diarios digitales, no sé, de La Nación, de Infobae, y había varias que son de organismos, de algún modo públicos, digamos, organismos de los estados o de asociaciones de estados. Informes de ONU o de UNICEF, alguno que puede ser del ministerio, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Entonces ahí ya tenemos un organismo público que tiene sistemas de controles diferentes, intenciones de comunicar diferentes, vamos a decir así. Cuando es un mensaje de un organismo de gobierno, y bueno, obviamente voy a pensar qué posiciones tiene el gobierno de turno, qué ideas representa, para leer las intenciones de ese mensaje. Pero también tiene la obligación de publicitar los actos de gobierno, no en el sentido publicitario de un producto, sino del acceso a la información. Tenemos que poder saber qué está haciendo el gobierno, básicamente, como ciudadanos. Entonces ahí va a haber que interpretar si lo que se anuncia en esos mensajes es simplemente algo que se hace, es decir, una medida que existe, o si hay un montón de valoraciones que excluyen otras posibilidades, que excluyen la complejidad del problema para plantear una sola línea. ¿Y cuál es esa línea? ¿No? Podríamos ver eso. Y en los organismos interestatales es más difícil porque ahí ya hay un acuerdo, digamos, uno no puede interpretar que un trabajo de UNICEF es, por ejemplo, oficialista u opositor. Están todos los países del mundo ahí adentro, básicamente, no están todos interesados en la interna política argentina. Lo que sí pueden tener en el acuerdo de estados que participan de la ONU es una determinada posición frente a la educación, que es producto de ese acuerdo y que obliga a todos los estados a cumplirlas, como estados que están obligados, ¿sí? Cambia un gobierno, ese gobierno sigue gobierno en este estado que ya tiene este acuerdo y por eso pertenece a esos organismos, así que lo tiene que respetar de todas maneras. Entonces, ahí tenemos que, en todo caso, si quisiéramos analizar intenciones, tenemos que pensar en qué intenciones, qué posición declarada tienen sobre determinado tema. ¿Qué se encuentra? Esa es información pública accesible, ¿no? ¿Cuál es la función de UNICEF? ¿En qué tipo de programas participa? Todo eso lo dice los propios sitios oficiales de UNICEF, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente es tener en cuenta un poquito esta relación, mirar un poquito de vuelta el contenido del artículo con el que trabajaron para ver si pueden percibir alguna intencionalidad y sumarle esta información de si hay algo que nos aclare esas intenciones cuando nos informamos de quién es el medio por el cual se está difundiendo ese mensaje. Y entonces, con todo ese dato, vamos a poder pensar cuál de estas 4 teorías nos parece más conveniente para explicar eso que nosotros acabamos de interpretar, ¿no? Para darle un fundamento a eso que vamos a decir sobre el artículo en el foro. Ese sería el caminito. Bueno, y de la segunda parte de la clase, que teníamos estos dos conceptos, ¿no? La idea, este análisis, estas preocupaciones que explica Bauman sobre el funcionamiento de las redes virtuales, y el video de cierre que había en la clase del profesor explicando este concepto de posverdad, que no es que
sea algo que sirva solo para entender las redes sociales virtuales. Pero sí da la casualidad que ese espacio virtual es muy propicio para que circulen discursos que podemos calificar como posverdad, ¿no? Entonces, por eso lo traemos también y podíamos relacionar un tema con otro. Todos dijeron cosas muy, muy acertadas, muy adecuadas en ese foro hasta ahora. No hay nada que, hay diversidad de modos en que encararon la interpretación de esos contenidos, pero ninguna interpretación errónea, digamos, y lo relacionaron, digamos, con un buen abanico de temáticas y de experiencias respecto a de qué habría que prevenirse en las redes sociales por cómo funcionan, en doble aspecto, por lo que pasa dentro de la red y por las consecuencias que eso tiene en la vida real, en las relaciones concretas entre las personas, como efecto de esta cantidad de tiempo y cantidad de actividades que realizamos cada vez más mediadas por estas redes virtuales que en relaciones cara a cara, ¿no? Obviamente que son los dos conceptos que no están pensados en tiempos de pandemia, ¿no? Sin duda la pandemia aceleró mucho más este proceso de virtualizar prácticas que eran presenciales. Y que algunas probablemente queden virtuales aún cuando salgamos de la pandemia. Los conceptos están pensados para explicar por qué cuando existe la opción de hacer algo presencial o hacerlo virtual, ya se ve una tendencia a que cada vez crezca más el uso de este espacio virtual. ¿Sí? Eso está claro. Y muchos de ustedes tuvieron presente, bueno, que estos espacios virtuales también tienen dueños, ¿no? Son servicios, software primero, productos, aplicaciones, y servicios online que alguien produce con el fin de obtener una ganancia. Y hacemos muy bien todos en preguntarnos cómo ganan, ¿no? Si son gratis, no tiene que pagar una suscripción para usar WhatsApp. Y de hecho, WhatsApp hasta tiene acuerdo con las compañías de celulares, que son carísimas, que cobran por cualquier cosa, pero es gratis usar los datos de WhatsApp. Entonces, eso tiene que tener una muy buena explicación, ¿no? Tienen que ser muy rentables, pero de otra manera, no de la manera tradicional en la que la renta se obtiene porque nos venden algo que compramos. Y bueno, ustedes dijeron muchas cosas de las que pueden pasar, muchos usos que puede haber de las redes sociales que son aclaratorios de en qué sentido terminan resultando convenientes. Y en primer lugar tiene que ver con esta cosecha gratuita, rápida, eficiente, hecha por un sistema informático y no por personas, de toda la información que se pueda sobre cada uno de nosotros que usamos las redes, con consentimiento nuestro, no de manera ilegal. Solo hecho de abrir la red implicó que aceptamos unas bases, condiciones, unas políticas de privacidad, etcétera, con la que dimos consentimiento a todo lo que puede pasar luego con esa información que nosotros estamos brindando todo el tiempo, ¿no? Esa información que nosotros, no sé, actualicemos el estado civil en una red, y esa información cada vez que ponemos me gusta a algo, esa información cada vez que participamos en un debate. No hay personas espiándonos, hay programas funcionando, ¿no? Entonces por ahí el asunto no es qué pusimos en el debate. Lo que el sistema, por ejemplo, va a identificar es a qué tipo de publicaciones nosotros reaccionamos con un me gusta o lo que fuere, y nos molestamos en escribir, ¿no? En escribir un comentario, independientemente del contenido del comentario. Entonces, es una cuestión que se nos escapa de las manos, ¿no? Uno suele pensar, y salieron muchos ejemplos en general salen muchos ejemplos de los aspectos negativos, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajo este tema con las chicas que están en el profesorado inicial, y por eso mismo tienden a pensar todos los temas en torno a los niños, pensaron en el bullying, en el cyberbullying, digamos, en el acoso, en los riesgos que los chicos corren usando las redes en soledad, que bueno, es una realidad y es uno de los aspectos
pero son excepciones de todas maneras, digamos, cuando ocurren esas cosas terribles que ocurren, pero no son lo que le pasa, no son las cosas que le pasan a la mayoría. A la mayoría lo que nos pasa es que en forma mucho más sutiles y que nos llegan de modo mucho más inconsciente que racional, somos influenciados de diversas maneras por las acciones que vienen después de revisar esa información de nuestros perfiles y también automáticamente mandar un programa, un sistema, a sugerirnos cosas, a sugerirnos amistades, a sugerirnos productos, ¿no? Que nos aparezcan publicidades orientadas, a sugerirnos candidatos, a sugerirnos lo que fuere. Entonces un montón de acciones, de ámbitos, digamos, de la vida terminan, y decisiones reales que vamos a tomar nosotros, terminaron orientadas por todo eso que fuimos consumiendo. Bueno, Isabel había afirmado que lo virtual llegó para quedarse. También hay cosas que sí y cosas que no, porque también nos hemos sentido incómodos y queremos recuperar otras. Y Nicolás dice, muchas de esas aplicaciones gratis son pagas a través de la publicidad. Claro, exactamente. Es a través, por un lado, de la publicidad que pueden facturar, ¿no? A través de las visualizaciones de lo que sea que nosotros hacemos en las redes. Pero por otro lado hay otras ventas de información. La información se vende para otras cosas también. Andrea dice, está en uno aceptarlo o no, y vamos a ponerle algo, vamos a relativizar eso. Olvidémonos de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, que acá nadie eligió si podía, si quería o no quería usar el Meet, porque de otro modo no puede cursar, ¿sí? Y yo de otro modo no puedo trabajar, lo único que pude elegir en algún momento es si Meet o Sumo, ¿cuál de ellas? No, usarla o no usarla. Igual que las aulas, que todas las aplicaciones que usamos para trabajar, ¿no? Ahora, saliendo de esta condición, esta situación que estamos viviendo, que nos condicionó de esa manera a todos, igual resulta que si toda nuestra familia tiene un grupo familiar, porque hay gente que vive por distintos lugares y no la podemos ver cara a cara a todos cuando queremos, si nosotros no participamos del grupo, nos estamos perdiendo algo, nos damos cuenta. Todos saben de qué está hablando, todos hablan del chiste, del meme, del que sea que hablaron ayer, y nosotros no, ¿no? Y lo mismo con grupos de amigos, y lo mismo con compañeros, ¿sí? Que justamente son en esos espacios informales de comunicación donde hacen circular información que es útil para estudiar, útil para, no sé, para saber inscribirse a una mesa de examen. Entonces, de algún modo, vamos siendo todos obligados. Los que somos más grandes y vimos aparecer cada una de estas cosas, podemos testimoniarlo. Yo no quería tener celular, no quería, aparte lo rechazaba. Pero los celulares empezaron a masivizarse, o sea, a dejar de ser un objeto de lujo absoluto, carísimo, tener un celular, cargar una tarjeta, las líneas sí eran carísimas todavía. Cuando yo empecé a cursar todas las materias, avancé en la carrera que estaba estudiando, en Capital, y todas las materias empecé a cursar de noche. Y venía acompañada hasta el Correo Central o hasta Constitución, pero a partir de ahí tenía que llegar a Quilmes sola. Y llegaba 11, 11 y media, 12 de la noche. Acabó. Aunque yo no quisiera pensar en la inseguridad, llegó un momento en que el celular en el bolsillo parecía una cuestión de supervivencia. Y de ahí llegamos hasta hoy en que el celular en el bolsillo, pues, para muchos es la diferencia entre poder estudiar o no, en este momento. Pero también es la diferencia, sin pandemia, entre estar disponible las 24 horas por si nos llaman de ese lugar donde llevamos aquel currículum. O si tenemos que dar un teléfono fijo y llamaron 2, 3 veces cuando yo no estaba y la cuarta ya perdí, no van a volver a llamar. Digamos, hay un montón de cosas en las que terminamos todos obligados, insertos. Pensemos que hay redes sociales más complejas, LinkedIn, los sitios de internet de búsqueda laboral. Y también lo que hacemos es, en vez de llevar un currículum a cada lugar que encontramos en un clasificado, lo ponemos a disposición ahí, y queda a la vista y circulando. Lo hacemos porque es más simple, porque podemos no tener dinero para subirnos a 20 colectivos para ir a
personalmente a todos esos lugares, lo terminamos teniendo que hacer. Claro, ¿no? De esa manera tenemos que depender de lo virtual y tecnológico. Efectivamente, porque muchas prácticas ya antes de la pandemia empezaron a trasladarse a ese espacio. Y entonces hay determinadas condiciones de vida que pueden permitir tomar esta decisión de no participar en nada, pero otras condiciones de vida no nos dejan elegir si sí o no. Depende de dónde vivimos, depende de qué trabajamos, o de si tenemos trabajo o no lo tenemos, etc. Hay un montón de cosas que escapan a la decisión individual. Porque vivimos en sociedad, hay un montón de cosas que afectan a nuestra vida que no las podemos manipular nosotros solos, las manipulamos entre todos, no cada uno. Así que en ese sentido es que estas redes, más estos aparatos tecnológicos que las hacen que estas redes estén omnipresentes, ¿no? Que no dependan ni siquiera de prender un ratito una PC de escritorio, cuando la apagué, ya está. Hace que estén presentes permanentemente, ese combo les da un poder de difusión y por lo tanto de influencia incomparable, ¿no? Que aceleró enormemente cualquiera de todos esos análisis que hacemos de solo lo unidireccional, ¿no? En última instancia, por ejemplo, no vamos a entrar todos los días a leer las novedades de UNICEF, pero UNICEF también tiene el canal de Facebook, el canal de YouTube, y es más probable, si los tengo en Facebook, y bueno, me van a aparecer las novedades ahí, no es que yo entré a buscarlas, ¿sí? Van a estar llegando a mí, si puse que lo seguía, si puse me gusta, van a estar llegando a mí todas esas, permanentemente los discursos desde ese lugar. Si ponemos que seguimos a un diario, ¿sí? Lo que fuera, ¿no? Así como cualquier contacto personal, produce información que vemos permanentemente en cualquiera de estas redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, ¿no? Cualquiera de ellas. Y WhatsApp tiene todavía una característica como más invasiva, digamos, más omnipresente, porque se vincula directamente a nuestro celular. Toma los contactos desde el celular, no puedo contactarme con alguien si no lo cargo o si no tengo una relación, como en nuestro caso que el grupo lo armamos por un enlace, pero por lo tanto ya teníamos una conexión. Entonces WhatsApp también nos ofrece como esta familiaridad, ¿no? Parece que confiamos más, porque en WhatsApp es más probable que nos relacionemos con personas que sí conocemos, realmente tenemos un contacto directo, como ahora ser todos compañeros y docente-alumno, y por eso estamos todos en un grupo. Entonces parece que lo que circula por ahí tiene que ser más confiable, porque es quien me conoce, ¿no? Y ese es el mensaje más efectivo. Cuando decimos, que ustedes hablaron, ¿no? De cómo circula información, que no se puede chequear, que no tiene sentido, una fake news, por ejemplo, es efectiva porque el que la compartió es mi amigo, mi vecino, mi primo, mi compañero. No es que yo miré y a un desconocido que tengo en el Facebook le creo lo que me compartió. O sea, estoy creyendo a alguien que conozco y en el que confío, ¿no? Entonces eso es lo que le da la capacidad de difusión enormemente mayor, con la ventaja de que aparte no podríamos hacer este análisis puntilloso que estamos haciendo en el foro 1, porque normalmente no vamos a poder rastrear de dónde salió originalmente algo. Nicolás dice que hay que ver el lado positivo, por supuesto. Hace varios años atrás existía gente que estudiaba a distancia a través del correo y se tardaba mucho tiempo en aprobar alguna materia, algún curso, así, ni hablar. Y de hecho tenemos que entender que hoy estamos haciendo un uso positivo, ¿no? Que haber podido tener alguna continuidad del sistema educativo se facilitó por todo esto, porque todo esto existe. Y porque funciona así, porque es gratis. Los docentes pudimos abrirnos todos un aula en Classroom porque no es un paquete que tenemos que pagar y un curso que tenemos que hacer para aprender a usarlo, porque son simples, intuitivos. Sí, obviamente. Y nosotros podemos armar un grupo de WhatsApp para hacer cosas útiles, para organizarnos en un barrio para hacer algo, sobran ejemplos de lo positivo también, por supuesto. Por eso yo arrancaba nos suelen salir los riesgos, ¿no? Porque cuando empezamos a pensar y analizar, empezamos a sospechar y pensamos en lo malo.
pero todos también tenemos experiencias, y de hecho la consigna que tenemos para trabajar permite pensar esa experiencia positiva, desde Bauman. Lo que no hay que perder de vista es que tanto la teoría de Bauman como el concepto de posverdad a lo que apuntan es a entender cómo es la lógica de funcionamiento de algo, ¿no? Uno puede estar prevenido, más prevenido, menos prevenido, pero no puede, si usa esa red, entra en esa lógica. Y si la podemos comprender lo mejor posible, podremos movernos lo mejor posible dentro de ella según nuestros intereses, pero la lógica es esa. Y está funcionando, ¿no? De alguna manera está funcionando. Si yo no obtuve información cotidiana de lo que está pasando hoy por ningún otro medio, no aprendí nada, no aprendí la radio, no leí nada, pero navegué por Facebook, hay un efecto real y concreto que va a quedar, que es que nosotros creamos que ese día lo que pasó es eso que se les ocurrió compartir a los que están en mi red. Puede haber pasado cosas muy importantes que no se les ocurrió compartirlas y para nosotros no pasó. Cuando nosotros decimos que nos queremos desconectar del mundo, ¿qué hacemos? Apagamos todo. Y cuando apagamos todo, bueno, el otro día nos enteraremos también que, no sé, hubo un golpe de Estado y ya no tenemos otro presidente. Justo no prendí la tele y no me enteré. ¿Sí? Efectivamente son necesarios todos estos medios para vivir en una sociedad, ¿no? Y participar responsablemente de la parte que cada uno nos toca. Somos ciudadanos y tenemos responsabilidades y obligaciones. Y tomamos decisiones que hacen a la vida nuestra y de los otros. Decisiones políticas, pero decisiones, por ejemplo, de cómo nos vamos a tratar después con el verdulero, con el carnicero, con el vecino. Según qué ideas vamos construyendo, ¿no? Y nos vamos alimentando. No es lo mismo andar por la vida pensando por ejemplo, consumiendo determinados medios que me reafirman el estereotipo de la peligrosidad de un barrio. Yo después voy a, no sé, quiero contratar gente para mi localcito de venta de ropa, que ando bien y necesito una persona más, y cuando le mire la dirección y venga de ese barrio, esa persona no la voy a contratar. Son consecuencias reales de ideas que pueden estar referidas a la realidad, o que pueden estar totalmente lejos de la realidad, como vimos que son las características del sentido común. ¿Sí? Recordemos que si decimos que estos medios están todo el día en nuestra vida, lo que estamos diciendo es que lo que aprendemos con ellos lo hacemos desde el sentido común, no desde el conocimiento científico, filosófico, racional. Entra porque es parte de la vida cotidiana, justamente, estas prácticas irracionales permanentes. Y no por nada, cuando usamos cualquiera de estos medios tecnológicos, incluyase hasta los jueguitos de la Play, perdemos noción del tiempo. Así de inconsciente es nuestra relación con ellos, ¿no? Resulta que vimos 5 horas y ni nos dimos cuenta. Pensábamos mirar un ratito el Facebook antes de ponernos a estudiar, pero pasaron 5 horas. Porque una cosa llevó a otra, y después abrió otra, y recomendó un videito, y ya que estaba lo vi, y después volví, lo comenté, y pasaron las horas. Esta omnipresencia es el principal dato. La omnipresencia, la captura de información sobre nosotros como personas son dos datos esenciales para entender por qué son tan relevantes y tan influyentes en lo que ocurre en una sociedad, ¿no? Las consecuencias concretas. Un scratch en base a una mentira a una persona en una red puede terminar en un asesinato. ¿Sí? Raramente, por eso sí las posverdades están relacionadas con cuestiones negativas, ahí no hay nada positivo. Si quiero sostener algo que no tiene ningún viso de racionalidad ni de verdad, nunca va a ser con intenciones positivas. Entonces sí está presente esto de los usos que nosotros hacemos, pero cuando hacemos esos usos positivos como el que estamos haciendo ahora, no evitamos por ejemplo, no vamos a poder evitar seguir transfiriendo información sobre nuestras personas, eso va a ocurrir. En este mismo momento todos estamos
transfiriendo la información de que tenemos algo que ver con el sistema educativo, ¿no? Y probablemente recibamos publicidad por alguno de estos medios acordes a lo que esos logaritmos que funcionan en las redes consideren que se puede asociar a que es uno de los intereses que conocen sobre nosotros. De eso no vamos a poder escapar. Pues vamos a poder ver esa publicidad y decir, esto me lo pusieron porque ayer estuve buscando justo sobre heladeras y ahora me llenan el Facebook de propaganda de heladeras. Bueno, nos vamos a dar cuenta, pero la propaganda la vimos. El objetivo se va a cumplir. Va a aparecer la propaganda y le va a aparecer a una persona que justamente ya saben que está en este momento pensando en heladeras, que no es lo mismo que la propaganda que aparece de por sí. ¿Sí? Digamos, ese es el sentido en el que hablamos. Bueno, creo que eso es lo más relevante, ¿no? De lo que teníamos como contenidos en esta clase para trabajar. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que les pueda faltar terminar o de alguna cuestión administrativa, alguna cosa que les surja ahora que estamos terminando el cuatrimestre? Profe, ¿cuándo usted va a decir cuándo, por ejemplo, estamos aprobados o no en este cuatrimestre? Bueno, yo en realidad ni pensé en una instancia específica. Es verdad que nosotros tenemos, que el instituto nos pide llenar un avance, y según cómo trabaja cada docente hay una lógica en que el docente les comunique qué puso en esa planilla. En nuestro caso, la evaluación es en proceso permanentemente, ¿sí? O sea, todos ustedes saben necesariamente si completaron todas las actividades del cuatrimestre. Tenemos 3 clases, 4 foros son en realidad, la última clase son 2 foros, si los completaron o no, si cuando los completaron tuvieron una devolución, yo siempre les agrego algo, aprovecho lo que ustedes pusieron para decir algo, pero si falta algo, está incompleto, se entendió mal la consigna, se los digo expresamente y saben que tienen que volver a intervenir para completar eso que faltó. Si ustedes habían tenido una respuesta así y completaron, entonces todos saben cómo van. La condición, yo ahora voy a llenar esta planilla, pero para mí, por cómo yo voy a hacer el balance de la cursada, no significa nada. Me la piden, bueno, todos los que hayan completado todas las actividades del cuatrimestre, hasta ahora han sido todos foros, los 4 foros, y si tenían que corregirlo, lo dejaron corregido, va a aparecer aprobado. A todos los que les falte algo, va a aparecer en proceso, ¿sí? Ese cierre lo voy a hacer justito antes de que volvamos a clase después del receso, en agosto, no ahora. Porque sobreentiendo que muchos que les pueda estar faltando algo, justamente van a usar ese tiempo para ponerse al día. Así que no voy a hacer ese cierre antes. Pero insisto, a mí, por la manera en que yo decidí sostener esa evaluación y después valorar la cursada, no significa nada. Si a alguno ahora le queda en proceso, pero a fin de año está todo completo, no importa si el primer cuatrimestre está en proceso, va a aprobar la cursada porque tiene todo completo. O sea, en mi caso, por cómo estamos trabajando en esta materia, no presentar un informe ahora y presentarlo directamente a fin de año sería lo mismo, ¿sí? Este informe a mitad de año no dice nada que ustedes no sepan ya. Ustedes saben si lo hicieron, si no lo hicieron, si les faltó. Y todos, la situación siempre es que todos van a rehacer, a completar, hasta que esté bien lo que pusieron. Entonces, cuando llegamos al final, el que pudo hacer todo, le dio el tiempo, se organizó, va en noviembre a poder ya aprobar la cursada, y el que en noviembre todavía tenga algunos pendientes, bueno, va a quedar la cursada abierta para completar lo que faltó hasta abril 2022, que es ese periodo, trayecto complementario, creo que lo llaman, donde todavía hay tiempo de cerrar la cursada. Y ya en estos días, una cosa que tengo que decir a todos los cursos que tengo en esta situación, y me acabo de enterar, así que no se lo pude decir en los que ya tuve Meet. ¿Se acuerdan que cuando les compartí el programa les puse que mi idea era que fuera promocionable, pero que eso lo tiene que aprobar el CAI? Ahora el CAI está tratando los casos de los docentes que pedimos promoción.
Así que apenas sepa, yo creo que van a decir que sí, pero no puedo confirmarlo hasta que no está la palabra oficial. Así que apenas sepa esa confirmación, les voy a agregar el mensajito en el aula para que sepan. Les recuerdo cuál era la idea esa de promoción. Para aprobar y promocionar la materia, o sea, no tener que rendir el final, que ya quede acreditada directamente con la cursada, la condición sería que cuando llegamos al cierre, a la fecha que nos den, que todavía no sabemos cuál es, de cierre de cursada en noviembre, el primer cierre de cursada, tengan completas todas las actividades del año y aprobado ese trabajo integrador que vamos a hacer, aprobado con 7 por lo menos. ¿Sí? Porque a ese trabajo, para que la materia sea promocionable, es a lo único que le pondríamos nota numérica. Igual que en el final, ustedes las cursadas de las materias que tengan final van a estar, solo les va a figurar aprobado. ¿Sí? La calificación de la materia va a surgir de cómo les va en el final. La promoción reemplaza el final, entonces durante la cursada en algún momento hay que poner una nota numérica. En nuestro caso sería haciendo ese trabajo integrador. Entonces esas son las dos condiciones para llegar a noviembre y aprobar ya directamente, acreditar ahí la materia. Que hayan podido completar todas las clases, todas las actividades que se fueron proponiendo y hayan aprobado con 7 o más de 7 el integrador. Cualquier otro caso en el que completaron toda la cursada a noviembre, pero no alcanzaron el 7 en integrador, aprueban la cursada en noviembre y tienen que rendir el examen final donde van a completar lo que les haya faltado en ese integrador. ¿Sí? Eso en noviembre. Cualquiera que no pueda cerrar la cursada en noviembre porque adeudó algo, no pudo hacer alguna clase o no pudo entregar a tiempo este trabajo integrador, va a quedar con la cursada abierta, va a poder completar lo que le faltó hasta abril y en esos casos van a tener examen final obligatorio. ¿Sí? La promoción es como una posibilidad que se da en los casos donde no hay nada quedó en el aire, no hay nada más que ver, no hay nada más que evaluar. O sea, yo llego a noviembre y pude ver, ya tuve todas sus elaboraciones para ver cómo comprendieron todos los contenidos, cómo los trabajaron, y entonces en ese momento puedo cerrar. Por eso no puede promocionar a alguien que adeude alguna de las clases, ¿sí? Porque bueno, puede estar perfecto todo, pero hay un contenido con el que yo todavía no tengo nada para evaluar. O sea, esa clase. Lo que no hacen no lo puedo evaluar justamente, entonces no puedo valorar aprobado, desaprobado, ni poner nota, ni nada de lo que no tengo información para hacerlo. ¿Se entendió esto? Porque puede ser un poquito intrincado, especialmente este año, porque no es que todos en noviembre cerraron la cursada, ¿no? Quedan también cursadas abiertas, esa es la novedad que estamos teniendo con la pandemia. Bueno, Andrea dice que se explicó, igual esto queda grabado, así que cuando les confirme, si quieren recordar cómo era esta cuestión de promocionarlo, lo pueden buscar y volver a ver al final del video y hacer memoria de lo que estamos hablando, ¿sí? Con esto quiero decirles, es una posibilidad que por ahí algunos pueden aprovechar, pero no significa, el hecho que se pueda promocionar no significa que irse a final sea un problema, no es un problema. De hecho, depende del consejo académico del instituto, capaz que si no, todos tenían que dar final. ¿Sí? No es que te haya ido mal en ningún sentido el hecho de no llegar a promocionar en noviembre. Que no cambia absolutamente nada e irse a final no dice nada tampoco de la nota que les puede quedar en la materia. ¿Sí? Muchos por ahí promocionan con 7 y muchos que rindieron final, rinden el final con 10. Tiene absolutamente nada que ver. ¿Sí? Quiero que esto quede claro. Sobre todo para los que no tienen ninguna experiencia anterior en superior, y lo que nos pasó a todos cuando empezamos a estudiar, es esta idea que traemos de la secundaria. Si me llevé una materia, me la llevo porque me fue mal. Es simple. Acá, dar un final es en muchos casos obligatorio de por sí. Te fue perfecto en la cursada, genial, te ven bien en el final seguramente, pero tenés que dar final igual. Y en algunas pocas materias, un porcentaje de materias que se nos puede permitir medir la promoción, más que ir mejor, haber entendido mejor, etcétera, te promociona porque alcanzó el tiempo, porque la organización les dio a los que pudieron terminar todo en ese momento, hasta ese momento. Preparar muy bien algo, y entonces las notas alcanzaron durante la cursada, ¿sí? Pero de ninguna manera refleja decir, promocionar o no refleja cómo nos fue, ni qué estamos entendiendo, ni nada de eso, ¿sí? O sea, tiene que ser una ventaja
si la pueden aprovechar, pero no un problema que la materia sea promocionable. Y lo digo porque lo más probable es que la única promocionable que tengan sea la mía. Y mayoritariamente los docentes no tomaron esta decisión. Entonces no es un nivel de exigencia pedirla que sea promocionable. Por el contrario, es una posibilidad que a algunos les puede permitir cerrar y dar un final menos. Pero eso es, si las condiciones le dieron, si pudieron, no es un premio ni un castigo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra cuestión que quieran comentar? ¿Verdad? Bueno, entonces los despido. Le hicimos larga, siempre le decimos que no. Y se nos va el tiempo. Bueno, descansen, aprovechen, descansen y después a la vuelta del receso bueno, completan si tienen que completar algo y cualquier duda que les pueda surgir de lo que les resta por hacer o del material que les estoy adelantando que van leyendo, a la vuelta del receso, por más que no tengamos clase, pueden escribir por el WhatsApp o por mail, por donde ustedes quieran, alguna consulta de algo que están haciendo, ¿sí? Lo que no estamos 100% disponibles como para tener clase, pero se pueden hacer una pregunta. Obvio, a la vuelta del receso. Durante el receso, justamente nos desconectamos todos. Apagamos todas estas cosas un rato y nos recuperamos las energías. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Perfecto, profe, nos estamos viendo. Genial, cuídense mucho. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, cuídese. Chao, gracias, nos vemos.